El otro día, en las catas que hacemos cada semana el equipo de sumilleres de Decántalo, salió varias veces la frase «Este vino expresa muy bien el terroir». ¿A qué se estaban refiriendo exactamente con eso de terroir? Esta es una palabra que proviene del francés y no tiene una traducción literal al español. Hay personas que lo traducen como terruño, pero podríamos entenderla mejor como el carácter único que un lugar le da a un vino. El terroir no deja de ser una combinación de factores, naturales y humanos, que influyen en las características de un vino. Está compuesto por varios elementos. Uno de ellos es el clima. El clima, como sabemos, afecta directamente a cómo maduran las uvas. Por ejemplo, en regiones cálidas como el Valle de Napa en California, las uvas suelen alcanzar una mayor madurez, lo que resulta en vinos más ricos, afrutados y estructurados. En cambio, regiones más frescas como pueden ser la Borgoña, los vinos tienden a ser más ligeros y con mayor acidez. Hay muchos tipos de clima, el mediterráneo, el continental, el subtropical, y cada uno con características distintas de lluvia, humedad, viento y temperatura. Otro de los factores del terroir es el suelo. Las características del suelo influyen directamente en el vino porque afecta al desarrollo de la planta, de las viñas. Características como la nutrición, si son suelos pobres, favorecerán más a vinos concentrados, en cambio suelos ricos pueden diluir los sabores. El drenaje de ese suelo, pues los arenosos drenan bien, los arcillosos retienen más agua, los calcáreos pueden equilibrar la acidez. La composición de ese suelo, algunos suelos, como pueden ser los volcánicos o los pizarrosos, aportan caracteres muy distintivos a las botellas. La maduración también tiene que ver con el suelo, si son suelos muy oscuros que retienen más calor o en cambio suelos claros que equilibran. El tercer factor es la topografía. Sabemos que entre las latitudes de 50 y 30 grados al norte y 30 y 40 grados al sur se concentra la mayor parte del viñedo mundial. Más allá, la vid encuentra importantes dificultades para prosperar. Aquí también estaremos hablando de la altitud y la orientación de los viñedos. Van a afectar mucho a cómo se comporta la uva y el resultado final. El último de los factores, y no menos importante, es el factor humano. Las técnicas de cultivo, la poda y las decisiones sobre cuándo cosechar influyen tanto como los factores naturales. La vinificación, las decisiones enológicas van a determinar y van a jugar un papel clave en el estilo de vino final. Entonces, resumiendo, ¿cómo influye el terroir en el vino? Cuando descorchamos una botella, estamos experimentando no solo la calidad de la uva, sino también la conexión con su lugar de origen. En pocas palabras, el terroir modela las características fundamentales del vino: su sabor, su textura, su estructura, la acidez, el potencial de envejecimiento. Digamos que puede ser como el ADN del vino, lo que lo hace único y representa de forma tangible el lugar de origen. Aún así, hay mucha gente detractora del terroir y dicen que es un mito. Vamos a entrar en un terreno algo polémico. Muchos argumentan que el terroir es una realidad indiscutible, que es palpable. Sin embargo, algunos críticos sugieren que es más un término de marketing que en una característica científica. Los defensores del terroir señalan que factores como el suelo y el clima crean vinos irrepetibles y únicos. Por ejemplo, sabemos que los suelos volcánicos, como el Etna en Sicilia o las Islas Canarias, dotan de una identidad completamente diferente a cualquier vino. En cambio, las críticas principales es que al final el factor humano, cómo se vinifique, los productos que se utilicen, van a desdibujar un poco el efecto del terroir y va a quedar mucho más marcado la técnica vitícola que se haya utilizado, como puede ser la crianza en barrica. En ese sentido, ¿es más importante el lugar o el viticultor? Al final, quizá el terroir sea la combinación de ambas cosas, un equilibrio entre naturaleza y cultura. Ahora, cuando escuchéis que un vino expresa el terroir, lo que en realidad está diciendo es que se nota el tipo de suelo donde ha sido plantada la viña. Se nota el tipo de clima que hay en la zona, la altitud, las prácticas vinícolas que se han llevado a cabo. Es decir, que ese vino transmite el carácter y la identidad de su origen. Un ejemplo muy claro de vinos de terroir son los vinos de Chablis. Esta región, en el norte de la Borgoña, tiene condiciones únicas que se reflejan directamente en sus vinos. Los suelos, típicamente formados por fósiles marinos, aportan las notas minerales y salinas muy distintivas de este estilo de vinos. Además, como sabemos, el clima es continental y fresco y hace que se desarrollen niveles de acidez y notas cítricas muy marcadas. Además, las prácticas vinícolas minimalistas que se llevan a cabo en la región evitan que el impacto humano deje huella en este vino, por ejemplo, evitando el uso excesivo de barrica. Así que la próxima vez que pruebes un vino, pregúntate, ¿puedo identificar el terroir en este vino? ¿Qué me está diciendo sobre su origen? Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like, y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.